Hola, mucho gusto. Nuestro tema es sobre la discriminación y corrupción en los procesos penales, así como las inconsistencias que se encuentran dentro de los procesos penales. Para empezar, las integrantes del equipo son Carolina Guillermo Alejo, Aline Fuentes Chávez, Elisa Scarlett Cortés Hernández y Guadalupe Gabriel García Ortiz. Yo soy Guadalupe Gabriel García Ortiz y bueno, nuestro equipo les va a hablar sobre las inconsistencias procesales, al igual que la corrupción y la discriminación que hay en los procesos. Esto de cualquier materia. Así que en este tema se verá el marco teórico, marco jurídico, así como la Constitución, ya que es de suma importancia saber en qué se fundamentan estas inconsistencias. Asimismo, más adelante se hablará sobre los tratados internacionales, así como los convenios y los artículos de la Constitución que están a favor de la discriminación o de la corrupción. Después de esto se hablará sobre la discriminación, así como sobre qué trata, sobre qué es, etc. Después de esto se verá que la corrupción y qué tipos de corrupción existen. Después de esto hablaremos de las inconsistencias que hay en los procesos. Después de esto se verá un caso en concreto, el cual se deberá analizar, estudiar, estructurar bien para saber las inconsistencias que hay dentro del mismo y aclararlas más adelante. Asimismo, después de esto se hablará de las inconsistencias que existen desde el Ministerio Público hacia las personas, de la misma manera de los abogados hacia particulares. Después de esto se darán las conclusiones y las reflexiones a las que llegamos como grupo. Se debe de hablar de discriminación y de corrupción en los procesos penales, ya que podemos y conocemos que alguna vez alguna persona o víctima va y levanta una demanda o ya sea una denuncia, según sea el caso, mas sin embargo los agentes del Ministerio Público no toman en consideración nada, lo dejan pasar o dicen que simplemente tienen otro asunto más importante que estar tomando uno de estos. Entonces, de cierta manera, están discriminando a la persona. Por otro lado, tenemos a la corrupción, que la corrupción que podemos ver que ya que están en estos procesos penales, o sea, ya están adentro de, se tienen que ver muchas faltas por parte de, ya sea de abogados o del Ministerio Público, esto pidiéndole dinero a las personas. ¿Esto para qué? Para facilitar el proceso. Entonces, al tener un recurso económico, piensan que es más fácil llevar el proceso. Por otro lado, deben de haber penas para esto, ya sea por el abuso de la autoridad, ya sea del Ministerio Público, al no levantar denuncias o demandas según sea el caso, deben de existir estas sentencias para que hagan bien su trabajo, es decir, para que cuando llegue una víctima o un ofendido, que se levante bien la denuncia para facilitar la justicia en todos los entornos. Es por eso que esto lo debemos de ver más a fondo y a lo largo del video se irán mencionando cuáles son estas inconsistencias, qué se podría hacer, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, así como diferentes conceptos que se tienen que tomar en cuenta para esta investigación. Para este video usamos el siguiente cronograma que se utilizó para ver qué es lo que se tenía que hacer, para que ver qué investigaciones se tenían que realizar, para tener un control de todo esto y al tener este control entregar en tiempo y forma nuestra investigación. Antes de introducirnos al tema, tenemos que ver estos antecedentes, es decir, qué era antes de esto. Esto para conocer, saber qué es lo que pasa antes y qué es lo que tenemos actualmente. Así como, por ejemplo, antes existía el sistema acusatorio puro o antiguo, así es como lo conocían. Este se ubica en Grecia y Roma. El proceso de este consiste en las agresiones de los individuos hacia otros. Por otro lado, tenemos al sistema inquisitivo. Este se define como la Inquisición que ha tenido el control idóneo religioso y sobre todo absoluto. También se debe destacar que este se consideraba religioso, ya que la mayoría de la población era católica. Y otro dato que se debe de destacar es que esta fue fundada por los reyes religiosos en 1478. Después de estas dos tenemos al sistema mixto. Esta se materializó gracias a la Declaración de los Derechos Humanos en 1789. Esto debido a los revolucionarios de Francia, en donde se abolió la Inquisición. Algo que se debe destacar es que en 2008 México inició con esta etapa de transformación de los procesos penales. Esto con la reforma penal que cambia el sistema y estructura del proceso penal.
Esto cediéndole derechos tanto a la víctima como al imputado, es decir, tienen ciertos derechos que se deben de respetar, así como respetar sus derechos fundamentales que están en la Constitución, esto para que se siga un buen proceso, al igual que el imputado, pues se puede decir que no es culpable hasta que se demuestre lo contrario en el juicio y ya que se dicte una sentencia por parte del juez. Es por eso que también los juicios ya se hicieron orales, públicos, de contradicción, esto para que se peleen entre las partes y enseñen quién tiene realmente la razón. Ya al dictar la sentencia, ya se puede decir de qué manera o quién tuvo más carga o más conocimiento sobre el caso. Hola, buenas tardes. Me llamo Carolina Guillermo Alejo y voy a hablar sobre los objetivos. Los objetivos son dar a conocer las inconsistencias de los abogados hacia las personas de la tercera edad, personas indígenas, personas con extrema pobreza, personas de la calle o iletrados. Aquellas personas que no cuentan con posibilidades de pagar un abogado particular suelen recurrir a un abogado de oficio, pero como tal, si no ven interesante el tema, los abandona a su suerte y simplemente ya no siguen su proceso. ¿Qué derechos humanos se está afectando o violentando en este punto? Los abogados, al no sentirse capaces, suelen sobornar a las autoridades del Ministerio Público. Los abogados de oficio obtienen un beneficio económico abusando de la ignorancia de las personas. Los abogados particulares, para obtener mayor beneficio, suelen atrasar el proceso haciéndolo más largo y tedioso. Es así como los abogados, ya sea de oficio o particular, de una o de otra forma tratan de sacar beneficio de las personas. Y muchas veces, en vez de ayudarlas, no pueden resolver sus problemas. La discriminación en México es un fenómeno que se puede encontrar en todas partes, ya sea en la escuela, en la familia, en la sociedad, es decir, en todas partes. Más, sin embargo, debemos destacar en este momento que se puede ver en los procesos de justicia, ya sea que esto va impartido por parte de los ministerios públicos, de los policías o de los abogados. La discriminación que se puede presentar es como ya se mencionó anteriormente, ya sea por parte del Ministerio Público hacia un particular, ya que cuando alguien es víctima o es violado, va y quiere denunciar, más sin embargo el Ministerio Público no les hace caso y les dice que no, ponen muchas trabas al momento de hacer esto, entonces de cierta manera están discriminando, lo cual debe de cambiar esto, ¿para qué? Para que tengamos mejor control y se obtenga justicia por parte de las autoridades. Por otro lado tenemos la corrupción, que en este caso lo tenemos que resaltar hacia las inconsistencias que se encuentran en el proceso penal, ya que ¿cómo encontramos estas inconsistencias? Ok, es cuando uno ya levantó la demanda y ya está en todo el proceso de justicia. Más sin embargo, por parte de los abogados, cuando ya estamos en este lapso del proceso, ¿qué corrupción puede haber dentro de estos procesos? Bueno, pues podemos ver desde que los abogados piden cierta cantidad de dinero. ¿Esto para qué? Para que los favorezca en el proceso. Es decir, el abogado tiene que darle cierta cantidad de dinero para que tal vez favorezca en el proceso y pueda ayudarles. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elisa Escalet Cortés Hernández y hoy les hablaré del marco jurídico. Sabemos que la impunidad en México existe por varios factores, pero hoy mencionaremos dos temas muy importantes que van dentro de nuestro marco, que es la discriminación y la corrupción. Sabemos que esta impunidad se queda por esos casos que no se resuelven de manera pertinente. No se busca esa justicia que realmente queremos, pero no se realiza por estas cuestiones, que esos casos, por malas investigaciones, ya sea por la corrupción que hacen por parte de los policías, del Ministerio Público, de los jueces y de los mismos abogados, hacen que no se realice pertinentemente la justicia adecuada. Y estos casos se quedan impunes, que son, en esta cuestión, las llamadas cifras negras. Porque realmente esas denuncias que a veces las personas hacen se quedan ahí, se guardan, se carpetean. Por eso muchas personas no creen en la justicia en México,
porque saben que no pasa más allá de su carpeta. No se realiza lo pertinente. Por eso, a veces muchas personas no realizan las denuncias pertinentes por no querer realizar esos procesos tan largos. Generalmente hablamos de esto porque es importante destacarlo. Esa corrupción y esa discriminación que van de la mano. En ejemplo, cuando realizamos algún proceso legal. Sabemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales está estipulado que la persona, ya sea la víctima o el imputado, tienen derecho de tener a un asesor jurídico y a un abogado. O se les debe dar esa oportunidad de tenerlo. Pero no es así. Si la persona en este caso se discrimina por su cuestión económica, no se le da la pertinentemente asesoría legal o asesoría jurídica que necesita. Y por eso se queda dentro de las cárceles. A veces siendo personas que no tienen la culpa de haber realizado algún hecho, pero están adentro de la cárcel porque realmente no tuvieron la oportunidad de poder subsanar a un abogado. Es una forma de discriminación. La CONAPRED tiene su ley para prevenir y eliminar todo tipo de discriminación, racial, de sexo, por cuestiones económicas, porque sabemos que es un grupo vulnerable. Pero aún así, en el 2001 se reformó el artículo 1 de la Constitución para poder eliminar y poder erradicar cualquier tipo de discriminación por el sexo, por la etnia. Asimismo, ahora también en el Congreso se realizó pertinentemente una ley para eliminar y para erradicar este tipo de discriminación. En el 2003 hasta la fecha, 32 entidades federativas tienen leyes para poder prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación. Porque así tiene que ser, eliminar y erradicar esa discriminación, que por consecuente va en aumento. Hola, yo soy Aline y yo les voy a hablar sobre la corrupción. Primero vamos a definirlo. ¿Qué es la corrupción? Bueno, pues según la Real Academia Española, la RAE dice que la corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. ¿Pero qué características tiene la corrupción? Bueno, pues es el abuso del poder que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales. También es la carencia y o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales que garantizan la transparencia en el ejercicio de sus funciones. La debilidad de los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública, el reforzamiento de las actitudes individualistas y consumismo, sustituyendo los valores éticos como la honestidad y la responsabilidad. Tipos de corrupción. La corrupción a gran escala. Consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Actos de corrupción menores. Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano del poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango, al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. Y la corrupción política. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder. Ejemplos de la corrupción. La corrupción aparece tanto en funciones públicas como en la privada y tiene consecuencias más que negativas para la mayoría de las organizaciones. La extorsión, el amparo de altos cargos en la función pública o privada para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones. La falsificación de adjudicaciones públicas con contrataciones falsas y por fuera de las vías de la ley. El tráfico de influencias utilizando los beneficios de las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos. El uso ilegal o malas intenciones de los bienes que se han conferido para otro uso, la falta de ética, sobre todo los altos niveles jerárquicos, el delito de los funcionarios. ¿Cómo se combate la corrupción? La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas. Existen organismos internacionales que lideran los esfuerzos
en la lucha y el combate contra la corrupción. Algunos de estos organismos internacionales que luchan contra la corrupción son la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Foreign Corruption Practices, la ONU y la OCDE. Les hablaré de los siguientes temas. Estos temas son demasiado importantes. El primero que tocaremos es la discriminación. La discriminación, como bien sabemos, y al hablar de esta palabra, nos llega un sinfín de ideas o un sinfín de cuestiones, la cual pondré un ejemplo muy importante, que es dentro de los procesos. En esta parte se discrimina en la forma económica, en este claro ejemplo. Sabemos bien que esto pasa dentro de los procesos, cuando una persona está detenida o está dentro de un proceso. Por cuestiones económicas, no se le da ese derecho o no tiene la oportunidad de poder pagar a un abogado o a un asesor jurídico. Por lo cual, esto pretende o hace que se quede dentro de la cárcel o que su proceso dure un poquito o mucho más que las otras personas que tienen la posibilidad de tener ese dinero. Y se le discrimina porque realmente esto está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que la persona tiene el derecho de tener a un asesor jurídico o a un abogado para su asesoramiento legal. Pero esto no pasa en nuestro país. Pero no solamente sabemos que la discriminación se da en esa forma, sino por el simple hecho de ser de otro país, de ser de otro estado, por el color de piel, por la edad o por otras cuestiones. Pero ahora vamos a otro tema que también es de suma importancia, lo que es la corrupción. También pondremos un claro ejemplo dentro de los procesos. Esta corrupción se da porque realmente la persona que tiene algún servicio público, por así decirlo, se quiere aprovechar o quiere sacar un beneficio de un particular. En esta cuestión podemos mencionar cuando pasa dentro del proceso, ya sea que el abogado reciba una mordida por parte de la contraparte, en esta cuestión para que les pueda dejar ganar el juicio, o simplemente por el Ministerio Público o por los policías. ¿Y qué pasa? Que no se hace lo pertinente y no se llega a esa justicia que queremos llegar. Por eso, en México se deja de creer en esa justicia, por estas cuestiones que pasan, ya sea por la discriminación que se les da a las personas cuando llegan a un lugar a pedir su denuncia, como lo habíamos mencionado anteriormente en el otro tema. Pero ahorita estamos con esa corrupción. La corrupción es una de las causas principales por las cuales no se llega a la justicia pertinente que necesitamos. Y esto va más allá, porque sigue y sigue y sigue pasando dentro de nuestro país. Esta corrupción, esta manera de querer llegar a algún arreglo, para que no se llegue a un proceso largo, por así decirlo. Y es lo que pasa, y es lo que hacen. Pero tanto tiene la culpa el particular por darle la oportunidad a ese servidor público de darle ese dinero, por así decirlo, o por ayudarlo en otra cuestión, pues sigue pasando. Pero esto va de la mano con nuestro siguiente tema, que son las inconsistencias en los procesos. Como bien sabemos, estas inconsistencias se pueden dar, ya sea por parte de los policías, por el Ministerio Público. ¿Y qué pasa? Un ejemplo, en el informe policial homologado, no se llena como debería de serlo. ¿Y por qué pasa en alguna cuestión esta inconsistencia? Porque no se les da esa capacitación pertinente a las personas. O por otra cuestión, por no querer hacerlo, o por no querer estudiar lo que realmente se tiene que hacer. ¿Qué pasa con el Ministerio Público y la Fiscalía? No hacen su trabajo como debería de ser. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. Por exceso de trabajo, como siempre lo mencionan. ¿Y qué inconsistencias puede haber sido? No vamos más allá. Cuando pasa, a veces el primer respondiente ni siquiera sabe hacer lo pertinente que tiene que hacer, como resguardar el lugar de los hechos. No se hace. Se contamina la escena. ¿Y qué pasa? Esto arruina nuestra información dentro del proceso. Y es una inconsistencia muy grande, la cual no está capacitado ni siquiera el primer respondiente para poder llegar al lugar de los hechos. Ni siquiera el mismo fiscal. ¿O qué pasa con los abogados? A veces pueden tener en esa cuestión
de no estudiar bien el caso. Y eso les mencioné, va de la mano con lo que es la discriminación y con lo que es la corrupción. Porque para esto se llega a esta finalidad, a una inconsistencia por parte de la corrupción y por parte de la discriminación. Como bien sabemos, siempre se va a dar esta inconsistencia, lo cual es algo sumamente importante, porque arruina, o más bien, se va difamando esa justicia que queremos, porque es a lo que queremos llegar. Desgraciadamente, las inconsistencias legales se dan y se dan pertinentemente en muchos de los casos que se quedan impunes por medio de esas inconsistencias. Porque no actúa bien la fiscalía, porque no actúa el primer respondiente, o inclusive los peritos, porque no están capacitados para la realización de estas cuestiones. Y de verdad esto sigue pasando en México. Y nosotros como abogados o como futuros abogados debemos de hacer el cambio pertinentemente. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Aline Fuentes Chávez y yo les voy a hablar sobre el caso de Arturo Medina Vela, un joven que fue acusado por un robo de auto sin prueba alguna. Arturo Medina Vela tiene 31 años actualmente y un futuro por delante, aunque los últimos 10 años hayan sido una pesadilla para él y para toda su familia, ya que el pasado 4 de octubre el gobierno mexicano le ofreció una disculpa pública por haber violentado sus derechos humanos, después de pasar 10 años en prisión sin pruebas, acusado de robar un auto. Orgulloso y feliz, explica que para él fue muy importante estrechar la mano del comisionado de derechos humanos Alejandro Encinas, quien habló en representación del Estado durante la ceremonia. Después de haber pasado los últimos 10 años encerrado por un delito que él no cometió. El día de su detención, los policías argumentaron que existían pruebas de que él era el único actor del robo del vehículo y que las cámaras de la zona lo habían captado todo. Sin embargo, estas pruebas jamás aparecieron. Las grabaciones claramente nunca aparecieron, pero sirvieron para meterlo en prisión preventiva. En lugar de ser puesto en libertad a los pocos días de ser apresado, se le realizó un análisis en el Hospital Psiquiátrico Fray Bartolomé de las Casas, que estableció que el detenido padecía un trastorno social de la personalidad y posible retraso mental superficial. El joven fue declarado inimputable por el juez y fue trasladado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial al sur de la ciudad. Medina Vela cuenta que desde su detención los policías se mofaron de su condición. Se portaron muy mal, nunca me dejaron llamar a mi mamá, me negaron los derechos humanos, se burlaban de mí, de cómo hablaba. Me decían que iba a estar en la cárcel 20 años, por robar. Me dieron zapes, me zarandearon. Me dijeron que me iba a morir en prisión. Eso relata el joven. En prisión me enfermé y por falta de higiene, dice Medina Vela. Salir adelante fue muy feo, como me tratan los custodios, los enfermeros, los doctores, psiquiatras, te recetan muy feo los medicamentos. Ves a tus compañeros tirados y nadie hace nada, denuncia el joven. Muchos compañeros, amigos, hermanos se quedaron muchos años ahí. Ahora que ya vimos el caso, vamos a hablar sobre las inconsistencias de este caso por parte de las autoridades. Una de las inconsistencias es por parte del juez, ya que como se notó, no le tenía que haber dado una sentencia a Arturo, ya que por parte de los especialistas debía de ver y reconocer que el chico tenía un trastorno. Esto destacado que en el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos menciona que debe de resolverse los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la resolución jurisdiccional. Otra de las inconsistencias que podemos notar es que durante la prisión preventiva no se le permitió la comunicación con sus familiares ni amigos, violentando uno de sus derechos fundamentales,
que es el derecho a tener contacto con el exterior. Obviamente regulando la visita íntima de las personas en prisión, ¿no? Otra parte importante es el traslado de los internos a un reclusorio de su localidad, para así facilitar el contacto con familiares y amistades. Recordemos que a Arturo lo metieron al centro social al sur de la ciudad cuando él vivía en Tepito, un lugar bastante lejos de su localidad. Otra parte es que durante su prisión preventiva él sufrió de maltrato físico y psicológico. Otra inconsistencia importante es que el acusado presentó una solicitud para tener un abogado particular, pero se lo negaron, por lo que en esta parte están violando uno de sus derechos fundamentales, el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20 constitucional en su fracción cuarta, que nos establece que se debe de ser asistido por un defensor al momento de su declaración o en cualquier otra actuación. Puede entrevistarse con esta persona en privado o frente al Ministerio Público. A Arturo no lo dejaron declarar. En este aspecto violan uno de sus derechos fundamentales, que está sustentado en el artículo 20 constitucional, así como en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice que declarar o guardar silencio, o sea, tiene derecho a declarar o guardar silencio. Guardar silencio en lo entendido de que el silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. Conclusión. En la elaboración de este tema se investigó a fondo cómo es que a las personas con discapacidad las discriminan tanto la sociedad como las autoridades. Esto quiere decir que a pesar de que el gobierno haya hecho leyes para proteger a las personas, realmente también ellos están violando sus derechos humanos. Porque en el caso del joven Arturo Medina, vieron que él no participó con el hecho de robar los autos. Él no estuvo presente porque él no podía hacer lo mismo que los otros delincuentes y lo hicieron. Y sin en cambio, las autoridades, en vez de apoyarlo porque el joven no se sabía defender y no se sabe mover físicamente y no se sabe defender verbalmente, las autoridades lo deberían de haber apoyado y sin en cambio no lo hicieron. No lo hicieron porque le violaron todos sus derechos humanos, incluso que hubo maltrato para con este chico. Entonces, ¿en dónde quedan las leyes que como tal hicieron para defenderlos? Esto quiere decir que violaron y discriminaron los derechos de este chico. Y sin lugar a duda, dentro del sistema hay demasiada corrupción. Era para que ayudaran a este joven, que no lo metieran durante tanto tiempo a la cárcel. 4 años son bastantes. Y dentro de la cárcel hay gente que no le importa que la gente tenga discapacidad. Dentro de la cárcel, compañeros de cárcel maltratan a las personas o compañeros de la misma celda o de la misma cárcel, estando bien. Ahora, esta personita que tenía discapacidad, la maltrataron dentro de la cárcel. Todo esto le afectó física, emocional y económicamente a su familia. Les afectó tanto a él como a su familia por el simple hecho de que no lo investigaron, no lo analizaron, no vieron bien todo lo que pasó. Y sin en cambio, cuando ellos se dieron cuenta, pues fue demasiado tarde, porque pues el joven ya estaba dentro de la cárcel, tenía ya 4 años dentro de la cárcel. De nada sirvió que las autoridades pidieran disculpas hacia los papás de este chico cuando el hecho ya estaba, o sea, al chico lo afectaron física y emocionalmente. Otra conclusión que vamos a mencionar y que vamos a agregar es algo muy importante, la neurona jurídica, que podemos mencionar que esto puede llegar a un gran debate.
si sí es importante que los jueces e inclusive los mismos abogados tengan este conocimiento para su uso conforme a la realización de los procesos o a la toma de decisiones dentro de los procesos. De nuestra parte, hemos verificado que sí es importante que se tome en consideración que la neurona jurídica debe de ser algo muy importante y del uso dentro de los procesos para la toma de estas decisiones, ya que es importante que se conozca cómo es que trabaja el cerebro dentro de estas cuestiones, el por qué, el para qué, el puesto qué, y esto va encaminado también a la criminología, no tanto también cómo piensa el criminal para poder haber realizado un hecho delictivo, sino también cómo es que piensa la misma víctima. ¿Qué estaba pensando en ese momento? ¿Qué fue lo que lo conllevó a llegar a ese momento? Pero también es importante cómo es que piensa el juzgador para esta toma de decisiones. ¿Qué es lo que lo conlleva a pensar que esta persona cometieron sus delitos? No por el simple hecho de saber que cometió el delito, sino ver más allá de la importancia de los pensamientos, el conocer esa psicología dentro de. Es muy importante recalcar que esta información o estos datos que se nos verifican dentro de los procesos sean importantes para que se dé una veracidad sobre el caso y una resolución en concreto y una justicia justa. Creo que es importante que también esta materia se imparta dentro de las universidades, más y específicamente en el área de derecho, para que se llegue a que tenga más auge dentro de las cuestiones para nosotros como futuros abogados y saber dictaminar realmente cómo se va a tomar a una decisión. Reflexión. Es preocupante que en nuestro país el mismo sistema discrimine a las personas con discapacidad, ya que ellos como autoridad los deben proteger más con las leyes que ellos mismos hicieron, ya que hay discriminación de la sociedad hacia estas personas y todavía las autoridades cometiendo los mismos errores. Por el momento no hay mejoría en estos casos, pero ellos no se fijan en los daños que le ocasionan a estas personas, al igual que la sociedad, cuando a través de las leyes los deben de proteger y no discriminarlos y tratarlos de esta forma, por ejemplo, como el caso del joven Arturo Medina, que lo discriminaron y lo trataron muy mal y a todo esto le perjudicó física y mentalmente. Esto quiere decir que le ocasionaron un daño irreversible. No porque el gobierno pidió disculpas, ayudó a este chico. Bueno, sí lo ayudó a salir de la cárcel, pero como tal, todas sus emociones salieron afectadas. Es algo que afectó al chico por el resto de su vida.